Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, gracias por permitir una vez más que estemos con ustedes hoy 12 de febrero de 2017. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. En Guatemala, la justicia siempre ha estado cooptada. Los que se quieren bajar del autobús se van a subir a una motocicleta. Logró identificar 109 basureros clandestinos. Compradores eran las personas, los feligreses que asistían a la iglesia. ¿Y de dónde viene ese piso? ¿Y ustedes son comerciantes o...? No. Dos rondas porque es un torneo bastante grande. Llegan categorías de Asia, categorías de Estados Unidos muy fuertes. Me acompaña Ticalia Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Salimos al Paseo de la Sexta para preguntar la opinión de la gente sobre lo que le pasa a Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, y estas fueron las respuestas. Otto Pérez Molina, debes de tener suficientes yemas. Porque no soy ninguna nenita. Se lo merecen porque nos dejaron en pobreza. Así como tuvieron la suficiente paciencia para robarle al pueblo de Guatemala sus impuestos y hacerse multimillonarios, pues hoy deben de tener la paciencia de que las leyes los juzguen. Lo que le hicieron al país, pues lo tienen que pagar, va, porque es justo. Lex dura, lex, next, lex. La ley es dura, pero es la ley. Deben de someterse a la santa majestad de la ley. Puede ser un teatro lo que está haciendo, pues porque no han agilizado rápidamente lo que tienen que hacer para ver si queda presa o no, o quedan presos o no, pues si es bastante dinero lo que se robaron, han dejado casi pobre el país. Yo le pido al juez Gálvez que no vaya a dar un paso atrás, debe de juzgarlos draconianamente con todo el peso de la ley, porque esta debacle de crisis política que vive el país, la nación, el pueblo de Guatemala, en donde en los hospitales se mueren los niños, las mujeres y los ancianos, debe de terminar. Todo lo que nosotros hacemos malo lo pagamos de una forma o de otra. Ellos se pasearon en nuestro país, entonces es su merecido. Eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Si yo hago algo malo, tengo que responder por lo malo que hago, porque no soy ninguna nenita. Y ellos también son personas ya grandes. Y al presidente de la República le manifiesto que comience realmente a enderezar esta nave antes de que se hunda. Que es su merecido por haber defraudado al país y por sinvergüenzas. Ya ni se le debería de decir general, sin par de sinvergüenzas. El pueblo de Guatemala necesita justicia, justicia ya. Otto Pérez Molina, debes de tener suficientes yemas para enfrentar tu proceso. Simplemente eso quiero decir. Hay una pregunta que estos días resuena en la sociedad guatemalteca. ¿Tenemos jueces y magistrados libres e independientes? A continuación la respuesta.
Febrero 2017, Guatemala. Han pasado 2 años y 4 meses desde que Claudia Escobar, doctora en Derecho, rompió el silencio y renunció a los 5 días de ser electa como magistrada de apelaciones. ¿La razón? Su independencia judicial se veía comprometida. Denunció a el ahora exdiputado Guti Rivera, del Partido Patriota, de tráfico de influencias, hoy condenado por ese delito. Pero la importancia de la independencia judicial no es solo para los jueces y magistrados, explica Escobar, en entrevista en una visita de regreso a su país de origen. Mire, si no existe independencia judicial, los casos que son sometidos a los jueces, ellos pueden dejarse influenciar por las personas que tengan más poder, ¿verdad? Entonces, cuando hay pues 2 ciudadanos que se han visto obligados a acudir a la justicia, va a haber siempre uno pues que tenga de cierta forma más influencia que el otro, y eso es lo que va a prevalecer en las resoluciones y no va a prevalecer el derecho. La independencia judicial no se trata del caso de Claudia Escobar, sino de quienes imparten justicia y la reciben. En la medida en que está condicionada y que esté atrapada y que no tenga la posibilidad entonces de que se dicten, de que los jueces y magistrados no puedan dictar sentencias, porque antes de dictarla tienen que pedirle permiso, tienen que estar esperando el cheque de A o de B actores. Eso es un fenómeno que me parece que es lo que ha sido hoy por hoy la piedra angular del fenómeno de cooptación del Estado que tenemos. En el presente, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron señalados desde su elección. Con el paso del tiempo, 3 han sido formalmente señalados por el Ministerio Público: Douglas Charchal y Vladimir Aguilar. Ambos quedaron fuera de la Corte. La tercera es Blanca Stalin, que perdió la inmunidad. Está separada del cargo con goce de salario y deberá enfrentar un proceso penal por tráfico de influencias. Para Escobar, Stalin es un claro ejemplo cuando no existe independencia judicial. Actualmente vemos el caso clarísimo de la magistrada Stalin, que trató de incidir en una resolución judicial. Entonces ella tenía una posición privilegiada al ser una magistrada de la Corte Suprema, sin embargo su hijo estaba siendo procesado y ella trata de influenciar en la resolución de un juez. Ahí usted está viendo directamente que no hay una independencia judicial, porque el juez, aunque constitucionalmente no dependa de la magistrada, ella tiene una relación de poder. La independencia judicial no solo se ve afectada por los favores políticos, los beneficios económicos, los compadrazgos, sino también por presiones económicas. En todos los países del mundo, cuando hay un sistema republicano que son 3 poderes, son el check and balance que le dicen, ¿verdad? Los contrapesos que hay entre las distintas poderes del Estado, pero especialmente el más importante, y por eso siempre lo tienen en otros países como la Cenicienta, es el Poder Judicial, porque este debe ser imparcial y objetivo para evitar los abusos que puedan cometer tanto el legislativo como el ejecutivo. Y en el caso de Guatemala, la justicia siempre ha estado cooptada, y por eso los diputados siempre se recetaron pues esa parte de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y ahí es donde ya viene esa dependencia, porque como lo dijimos en el 2014, el descaro con que se llevaron a cabo las comisiones de postulación, antes era tú me eliges, yo te elijo, hoy están haciendo la premisa yo te protejo, tú me proteges, y por eso es que muchos de los antejuicios contra los diputados no caminan, porque están protegidos desde el organismo judicial. Como ejemplo de ello, en el 2014, en el periodo del Partido Patriota, el sistema de justicia sufrió una crisis financiera, debido a la falta de traslado de fondos, en especial de octubre a diciembre. Exactamente en diciembre se depositan más de 22 millones de quetzales para una empresa israelí, que supuestamente tenía la fórmula mágica para limpiar el lago de Amatitlán, caso por el que Roxana Valdetti, su hermano y otros acusados enfrentan proceso penal. Importancia de la independencia judicial. Es un elemento fundamental que necesita que respire, digamos, a todo lo que pueda, para que pueda realmente ser de beneficio para la población. En cualquier sociedad necesitamos una justicia que sea imparcial, lo más despolitizada posible, lo más profesional, lo más ético, lo más también eficiente. Da certeza jurídica y da seguridades de que quien la debe la paga. Y eso es fundamental para la
estabilidad, la gobernabilidad de un país. La independencia judicial es vital para los ciudadanos, no solo para los jueces. Tenemos la idea de que esto es un derecho de los jueces, pero en realidad es una garantía para el ciudadano que los jueces que son independientes van a resolver en base a su criterio, en base a su experiencia, a sus conocimientos del derecho y no en base a ninguna presión ni ninguna influencia política que tengan sobre ellos. Para Renzo, el hecho de que la Corte de Constitucionalidad les corrigiera la plana en la elección de la Corte Suprema de Justicia es un indicador. Algo en lo que coincidió Helen Mack. Pero ya sabemos a qué intereses responden los 8 y por eso la maña de querer llamar a un magistrado suplente para que les diera el 9º voto y favorecer pues a este grupo, que dentro de ese grupo pues ya han sido varios señalados, ¿verdad? Reformas judiciales. Otro de los puntos en los que coincidieron los expertos fue en que no puede existir independencia judicial si los magistrados continúan siendo electos con el mismo sistema. Y en este caso, Escobar tuvo que salir del país por el riesgo que significó en su vida denunciar al diputado. Actualmente realiza una investigación sobre la independencia judicial. Creo que es urgente una reforma constitucional que garantice que los jueces son nombrados de manera independiente y no son nombrados en base a compadrazgos y a quienes son sus amigos. Vimos en el proceso de elecciones anterior que lo que prevaleció no fue la capacidad o la idoneidad de los jueces, porque algunas personas pues tenían el perfil pero no tenían la idoneidad porque veíamos que tenían vínculos directos con otros poderes del Estado. El problema actual es que no solo hay incidencia de los otros poderes del Estado, sino que también de grupos de interés, de crimen organizado, de mafias que están incrustadas en todas las organizaciones y eso el organismo judicial no se puede excluir, ¿verdad? En la actualidad, diferentes sectores buscan la reforma constitucional, en búsqueda de una independencia judicial, de la separación de poderes. Pero dicha discusión se opaca con el repunte de violencia. Hechos concretos que están dificultando que estos vientos de cambio puedan consolidarse. Entonces uno puede ver cómo en ciertas etapas, en ciertos ciclos, hay como repuntes de violencia, de cierto tipo de hechos criminales, cuando también estamos en procesos de juzgamiento de casos emblemáticos o en evidentemente un tercer caso de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que está cuestionada. Hoy tenemos una Corte Suprema en donde en general yo diría que se salvarían 3, 4 miembros, el resto son personas que están como inelegibles, pero eso creo yo lo relaciono muchísimo con lo que planteas de cómo se agudiza la violencia en momentos claves para la justicia. Además, Escobar resaltó uno de los pactos colectivos que existen en el organismo judicial, y es el que permite que las faltas sean borradas al menos cada 3 meses, por lo que no existe un sistema real disciplinario. Según datos del Centro Nacional de Análisis y Documentos Judiciales, en el 2015 se recibieron cerca de 411 expedientes de queja investigados y remitidos a la Junta de Disciplina Judicial, dato que corresponde de enero a octubre. En el 2016, en esa categoría se recibieron 595. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia se encuentra entrampada, sin poder elegir la presidencia. Un cargo que fue ocupado históricamente desde 1839 y por el que han pasado 60 magistrados. De ellos, la primera mujer fue Ofelia de León, la segunda Telma Aldana y la tercera Silvia Valdés, que llegó en medio de una elección viciada, según señaló la Corte de Constitucionalidad, razón por la que 12 magistrados, esta vez por unanimidad, votaron por Neri Medina como nuevo presidente. Entonces, podemos preguntarnos, ¿existe independencia judicial? El 4 de febrero de 1976, Guatemala fue sacudida por uno de los terremotos más fuertes que se tenga memoria. Con esto y más, luego del corte comercial. Dicen que los pueblos que no aprenden de su pasado cometen los mismos errores. ¿Será que aprendimos del terremoto del 76? Veamos si así fue a continuación.
muertos son rescatados y los heridos atendidos en los hospitales. 41 años han pasado desde que ocurrió uno de los acontecimientos más trágicos de Guatemala. Quienes no vivimos esa experiencia la hemos conocido en voz de nuestros padres o abuelos, que llevan tatuado en sus recuerdos el dolor, la angustia y el sufrimiento del terremoto de 1976. Esa madrugada, a las 3 de la mañana con 3 minutos, los guatemaltecos despertaron con un fuerte movimiento que en solo unos segundos redujo a escombros a un tercio de la capital. El 40% de la infraestructura hospitalaria nacional quedó inhabilitada, decenas de edificios colapsaron y alrededor de 258,000 casas quedaron destruidas. El terremoto, con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter, provocó la muerte de 22,934 personas, 77,173 heridos y más de 1 millón de damnificados que con mucho esfuerzo y algunos después de años lograron levantarse. Hubo otros a quienes este suceso les despertó el deseo de conocer e investigar sobre el tema y sobre las estrategias de mitigación. Uno de ellos es José Luis Gándara, que en esa época tenía 26 años y se había recién graduado de arquitecto. La primera participación que tuve fue para la etapa de emergencia, dentro del plan de los 100 días, que fue estratégico para poder levantar de los escombros a los diferentes poblados. A mí me correspondió ir al municipio de Misco. En ese momento ya era un municipio muy grande y era un reto también muy grande. En sus manos quedó el apoyar a las familias de Misco a volver a tener un hogar. Una de las áreas más afectadas fue Belén. Cuando el plan de los 100 días terminó, José Luis fue el enviado especial para la coordinación del trabajo de reconstrucción de Cáritas de Guatemala por 3 años, desde Quiché hasta Zacapa. Cerca de 4.500 viviendas se reconstruyeron, más de 100 centros comunales, unas 50 escuelas. Y a raíz de eso me fui involucrando en todo el tema de una manera apasionada. Desde el 4 de febrero de 1976, su objetivo profesional tomó un giro diferente, investigando las áreas más afectadas y sus construcciones. En 1982 publicó junto a otros colegas el libro La vivienda popular en Guatemala, antes y después del terremoto de 1976. En sus investigaciones identificó que la tragedia que el terremoto ocasionó se acrecentó debido al tipo de construcción utilizada, algo que ahora se debe tomar en cuenta antes de iniciar cualquier construcción, pues Guatemala es el 4º país más vulnerable a desastres naturales del mundo. Tras el terremoto, más de 150,000 personas de las áreas rurales del país se trasladaron al área metropolitana, intensificando el problema, pues construyeron viviendas de láminas en terrenos peligrosos. A raíz de esto, se crearon viviendas en la periferia de la ciudad. Todos recordamos los asentamientos en la zona de La Betania, en el campo de Roosevelt, y en parques y áreas verdes, y los espacios que estaban disponibles del antiguo Banco Nacional de la Vivienda fueron ocupados. La zona metropolitana se ha visto afectada por el crecimiento de asentamientos, pues hay un aproximado de 1.400.000 personas viviendo en áreas de alto riesgo. Esto quiere decir que si actualmente sucediera un desastre natural como el ocurrido hace 41 años, el dolor y el sufrimiento volvería a tocar las vidas de miles de guatemaltecos. En el 2011, la CONRED estructuró las normas para la reducción de desastres, entre ellas la norma 2, que establece los reglamentos de construcción de edificios, ya sea del Estado o particulares de uso público, pero hasta el momento solo el municipio de Guatemala está obligado a aplicar la normativa. Pero para José Luis no solo las construcciones son importantes, los ciudadanos también debemos tomar precauciones para que en caso de que la naturaleza nos golpee, se corra el menor riesgo posible. ¿Quiénes de nosotros tienen peceras o tienen un vidrio grande en la ruta de evacuación para salir de mi casa? Una cantidad bastante numerosa de población que murió después del terremoto fue por consecuencia de cortaduras
o de choques con elementos que nunca nos percatamos de que podían ocasionar ese efecto. Según Gándara, Guatemala está aún muy lejos de estar preparada en caso de ser golpeada por un desastre natural y asegura que debemos tomar precauciones como tener un botiquín de primeros auxilios e identificar las salidas de emergencia de los lugares que visitamos. Es un proceso de educación. Lo que sí es importante es que vamos caminando. Lo que no podemos decir es de que no se ha hecho nada. Eso no lo acepto porque he visto el esfuerzo de un sinnúmero de guatemaltecos que están pendientes del tema y siguen trabajando para que Guatemala sea menos vulnerable. Uno de los grandes artistas de este país tiene a continuación un espacio para dar a conocer sus reflexiones. Hoy me acerco a ti para abrazarte, siente. Hoy me acerco a ti para encontrarnos. Busco caminar mirando al horizonte, construir la paz con nuestras manos, la paz. Es muy importante que las autoridades cumplan con el papel para el que fueron electos, que es cimentar las bases para una Guatemala en donde haya igualdad, en donde haya las mismas oportunidades para todos. Hay un clamor de las comunidades en tener la oportunidad de tener educación, salud, derecho a poder manejar adecuadamente los recursos. Es muy triste ver cómo estamos devastando un país megadiverso en cosas como acabo de ver, el uso de la madera para usos industriales está terminando con los pocos bosques que nos quedan. Entonces, si las autoridades no toman un papel serio en realmente ponerse a trabajar y realmente a hacer las acciones necesarias a mediano y largo plazo para que esto cambie, yo estoy con mucha desesperanza de que realmente algo pueda cambiar. Y eso no se va a lograr cuando se hayan cambios reales en donde las personas que tienen más paguen más y las personas que no tienen reciban lo mínimo para poder salir adelante. Las calles de la capital se han visto inundadas por miles de motos que han cambiado para siempre el manejar en el país. Los medios para trasladarse de un lugar a otro han venido evolucionando con el pasar de los años. Muchos prefieren la privacidad y por ese motivo compran sus propios vehículos automotores, pero algunos más, y ante la facilidad que supone adquirir una motocicleta, lo hacen para trasladarse tranquilos y en total libertad. Las motocicletas son en la actualidad el medio de transporte personal más versátil y rápido en las grandes metrópolis. Hoy se consiguen en el mercado modelos variados y diferentes marcas, todos con la finalidad de satisfacer los gustos más exigentes de la población que desea utilizar este medio de transporte. Reducir el tiempo de los trayectos es uno de los motivos por lo que los ciudadanos guatemaltecos están cambiando sus autos por motocicletas. Un claro ejemplo donde la empresa Suzuki Guatemala aumentó sus ventas en un 22% durante el 2016. Como siempre, el país es de gente joven, va a ir incrementando cada vez más el parque vehicular, como año con año la venta de motocicletas. Según José Pasarelli, la mayoría de sus clientes son gente joven, sobre todo por las distintas facilidades que existen hoy en día de conseguir este medio de transporte. Pero en el mercado hay varias razones por las cuales se ha incrementado. Una de ellas es el fácil financiamiento que existe hoy en día para comprar una motocicleta, que es muy accesible y muy fácil de obtener, precios más cómodos. Eso ha ayudado también a que las personas puedan obtener más fácil su producto o su motocicleta. Las remesas vienen a ayudar porque lo primero que hacen es por lo menos comprar una motocicleta a través de las remesas que se obtienen, que es un dinero extra que ayuda a la economía de la familia. El
parque vehicular creciente es muestra de los usos, las costumbres de la población, así también como la necesidad y sus preferencias por utilizar las motocicletas como medio de transporte en sus actividades diarias. Realmente somos un país joven, somos un país que sus primeros pasos, la gente joven lo que va a dar es, los que se quieren bajar del autobús, se van a subir a una motocicleta. Las estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria confirman el categórico crecimiento de este segmento. El número de motocicletas pasó de 167.643 en el 2005 a 1.227.879 unidades en el 2016. Pero esto también tiene otra cara, las imprudencias que a veces se cometen en las calles. En algunas ocasiones es responsabilidad del piloto de una moto, pero otras veces es por culpa de los pilotos de vehículos que no respetan a quienes viajan en una motocicleta. Los bomberos voluntarios reportan que solo en la capital y en los municipios aledaños atienden un promedio diario de 5 accidentes de motocicleta. Varios de esos son leves, por lo que no trasladan a las víctimas a los hospitales. Por su parte, los bomberos municipales atienden en promedio de 8 accidentes diarios de moto en los principales sectores de la capital. Tras estas tragedias, algunas empresas de ventas de motocicletas dan cursos para aprender a manejar este vehículo de 2 ruedas. Sin embargo, la imprudencia de algunos pilotos por la excesiva velocidad, el inadecuado número de acompañantes y el no portar casco ha hecho que lleguen a perder la vida sobre las carreteras. Los socorristas coinciden en que la mayoría de los percances en motocicleta ocurren en el anillo periférico, en las calzadas de La Paz, la Raúl Aguilar Batres, la Roosevelt y la San Juan. Entre las principales víctimas se encuentran los repartidores de comida rápida, así como los mensajeros. Por esta razón, los expertos en tránsito piden a los automovilistas aprender a respetar la presencia de miles de motos cada día en sus trayectos, porque conforme pasen los años, el número de motos en las calles aumentará. Con respecto a los mensajeros, que deben aprender que a viajar en moto requiere de práctica, de responsabilidad y que una carrera mal hecha puede costar una valiosa vida. Una iglesia evangélica donde el presidente Jimmy Morales estuvo el pasado viernes resultó involucrada en una gran defraudación fiscal. La Fiscalía de Delitos Económicos determinó que el Estado dejó de percibir 14.930.091 quetzales con 9 centavos en concepto de impuestos. La inmobiliaria de Occidente S.A., que funciona en la iglesia Betania de Quetzaltenango según el registro mercantil, también ofrecía la construcción de casas y recibió ingresos que tampoco reportó a la SAT. Hasta la fecha, con multa e intereses, el monto defraudado supera los 46 millones de quetzales. En los volantes ofrecían venta de casas en residenciales y ofrecían que habían facilidades de financiamiento. La forma de operar de esta empresa anómala fue Residenciales Valles de las Rosas y Valles de las Gardenias, Quetzaltenango, en la compraventa de lotes a un precio de 50,000 quetzales con depósitos realizados a cuentas bancarias de la sociedad anónima, la cual entregaban facturas por 1,000 quetzales a los compradores y los inscribió con la misma cantidad ante el registro de la propiedad. A las personas que contrataban les vendían lotes y tenían que ir a una entidad bancaria que se encontraba dentro de la iglesia a hacer un préstamo. En el caso se encuentra sindicado Byron Guanergue Sales Curiel en calidad de representante legal y gerente general de la inmobiliaria, quien ya fue detenido por defraudación tributaria. Efraín Roderico Avelar Díaz, quien es administrador único y representante legal de la sociedad, pastor y familiar de los dueños de la iglesia Betania de Quetzaltenango, no fue ubicado por las autoridades durante los allanamientos. Sin embargo, tiene orden de captura por defraudación tributaria. Creen que se encuentra en Estados Unidos. El señor Efraín Roderico Avelar Díaz pertenece a la familia que también son propietarios de la iglesia. 2 niños de 10 y 11 años fueron asesinados en San Raimundo, Zacatepeques. Ellos habían sido secuestrados el viernes cuando iban a la escuela. Carlos Daniel Chiquín y Óscar Armando Tocotzajay fueron identificados por sus familiares. Ambos fueron secuestrados el pasado viernes a las 7 de la mañana cuando caminaban a la escuela del caserío Ajuiche, Cerro Alto, San Raimundo, Zacatepeques. De acuerdo a Marina Caal Pinira, abuela de Óscar Armando, un pick-up Tacoma de color negro les ofreció jalón a la escuela, pero nunca más volvieron. Los secuestradores exigieron 1 millón de quetzales por la vida de los pequeños, pero la familia no logró reunir el dinero y hoy en la mañana los cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 34 camino a San Raimundo. ¿Pero dónde viene ese piste?
¿Y ustedes son comerciantes o No, amas son de casa? canastas, sí, no tenemos trabajos. No es que sean para estar pidiendo ese dinero. Sí, si no tenemos pista. Pausa, volveremos con una finca de café en Huehuetenango que es más que un ejemplo, es una hermosa contribución a este país. En Huehuetenango existe una finca llamada El Injerto, que produce el mejor café del mundo, y esto no es solo un eslogan, es la realidad. Pocas veces pensamos en el complejo proceso por el que pasa el café, desde su siembra hasta la taza. Un café de alta calidad, pues lógicamente tiene que ser 100% de una misma variedad, 100% procesado y cortado cuando está en su óptima madurez. No puede llevar cafés que estén semimaduros, tiene que eliminarse los granos enfermos, tiene que pasar por un proceso de fermentación, lo que hacemos nosotros aquí en esta finca. Luego pasamos por un proceso de lavado, luego un proceso de remojo de 24 horas con el objetivo que el grano pueda fácilmente desprender el tegumento, y luego el proceso de secamiento, que es algo muy importante. Se ha descubierto que el café no tiene que sufrir ningún choque fuerte de cuando está frío entre agua para iniciar su proceso de secamiento. Nosotros aquí nuestros cafés, cuando los exponemos al patio, tiene que ser en la madrugada o bien en la noche cuando los patios de café estén fríos, y de ahí inicia un proceso de secamiento sumamente lento. Nosotros tenemos 3 procedimientos para secar café, que es patio 100%, con guardiolas, secadoras de café que tienen que tener mínimo de 2 a 3 días de sol previo a subirlo a las secadoras, y también contamos con invernadero para sembrar café, con el mismo procedimiento. Tienen que tener 2 o 3 días de sol para luego entrar al invernadero. La caficultura es uno de los cultivos que generan más fuentes de empleo. Todos los empleados de El Injerto, tanto en la ciudad como en el campo, cuentan con todas las prestaciones de ley. Los que trabajan en el corte tienen la opción de ganar más de acuerdo a la productividad individual. El Injerto es muy interesante porque es un ejemplo para todos y se ve. El Injerto pues, es reconocido en el mundo por su café y su calidad, pero eso viene de la gente. Son muy exigentes con la gente en cuanto al corte, a la limpieza, sus certificaciones de que no puede haber caza, no tirar basura y demás, pero eso conlleva también, y lo hemos visto, que la gente gana más que en fincas, digamos, vecinas. Además del ICS, debido a la distancia, muchos son atendidos en el hospital de Huehuetenango, por lo que la finca destina un aporte anual de equipo para el hospital, además de contar con una clínica médica que atiende las necesidades generales de la finca. Esta búsqueda de la mejor taza de café ha obtenido buen fruto, pues los ha llevado a obtener múltiples premios. 10 años atrás, el nombre de Guatemala todavía no era tan conocido como decir un Costa Rica o un Colombia, que tienen un mercadeo pues, bastante bueno. Pero ahora cada día más ya se ven cafés de Guatemala de una sola finca, como El Injerto. El Injerto es quizá la primera finca que se mercadeó en Guatemala y se diferenció. Y vemos hoy sus frutos, que la gente viene a buscar El Injerto. Visitantes de todas partes del mundo recorren El Injerto, la finca de café que se ha vuelto un referente. Cuidan la gente, los cultivos, el producto y también el ambiente. La finca cuenta con una reserva forestal que supera por mucho la parte cultivada, árboles milenarios en un bosque que protegen celosamente.
El contar con este recurso también provoca un efecto positivo en el café y en los habitantes del lugar. El injerto está en un proceso de evaluación de emisión y fijación de carbono. Con ello esperan ser la primer finca cafetalera en Guatemala en contar con certificación carbono neutral. Los mexicanos salieron a las calles en una protesta contra el presidente Donald Trump y su proyecto del muro fronterizo. Bajo el movimiento Vibra México, miles de mexicanos salieron a las calles en señal de molestia y protesta en contra de Donald Trump y su idea de construir un muro fronterizo entre los dos países. Decenas de organizaciones civiles, universidades y asociaciones empresariales convocaron a la marcha masiva en más de 20 ciudades a través de las redes sociales. La insistencia de Trump sobre el muro a lo largo de 3.000 kilómetros de frontera ha desatado la peor crisis diplomática entre ambos países en décadas. En el centenario de su consagración se conmemoraron los 100 años de Jesús de Nazareno de Candelaria. El recorrido comenzó a las 7 de la mañana en las calles y avenidas de la zona 1. Jesús Nazareno de Candelaria fue consagrado el 3 de febrero de 1917. La devoción al Nazareno de la Serena Mirada se remonta a la ciudad de Santiago de Guatemala, en específico al barrio de Santo Domingo. La Asociación de Devotos Cargadores de Jesús de Nazareno realizó este cortejo procesional especial por la admiración y el fervor de los católicos a esta imagen. A su paso, el cortejo se enaltecía con las tradicionales alfombras elaboradas con acerrín y el sorpresivo encuentro del Nazareno de la Merced, algo histórico para la feligresía católica. Vamos con los anunciantes, volveremos con el análisis en frío sobre la actual situación que se vive en el inicio del ciclo escolar. Empezó el ciclo escolar y otra vez sale a luz pública las grandes dificultades que existen en el área de la educación. Con esto se va por la borda las palabras de Jimmy Morales durante su informe al Congreso de su primer año como presidente, donde resaltó solo lo bueno de la educación. Lo que no dijo y no dirá jamás es que en el tema de la educación pública seguimos siendo uno de los países más atrasados de Latinoamérica. Se dio el banderazo de salida para iniciar las clases y, como ha pasado en las últimas décadas de tantos gobiernos, con su mediocridad y robo a manos llenas, no hay maestros, no hay escuelas, no hay pupitres, no hay útiles escolares, no hay refacción escolar, no hay y no hay. Aplaudo a esos padres que airados y con toda razón salen a las calles para exigir que este gobierno no le ponga maestro a sus hijos. No puede ser que se tenga el sindicato más poderoso de Guatemala, el del Magisterio, bajo el control absoluto de Joviel Acevedo y se posea el peor de los servicios a una población que al menos merece ser educada a través de las escuelas públicas. Hay que ser claros, esto es responsabilidad del gobierno y de nadie más. No voy a hablar mal de Joviel, él cumple con su función de dirigente sindical y la realidad es que lo hace muy bien. Aprendió el cómo ser dirigente sindical de uno de los sectores más grandes del país y se maneja con mucha propiedad ante los distintos presidentes a quienes ha puesto a comer de la palma de su mano. Ojalá ese poder lo usara para beneficiar a los niños de este país, a los que más necesitan de su fuerte liderazgo. Este dirigente debería dar un golpe de timón a lo que viene haciendo hasta el día de hoy y de verdad exigir que la educación pública en este país se convierta en la mejor de América Latina. Del mundo no lo digo, porque eso no sería real mientras tengamos estos presidentes sin responsabilidad con los más necesitados. No le estoy diciendo que salga a tomar calles y carreteras, que de esto estamos hasta el gorro, porque no solo jode al resto, sino que hasta hoy no ha tenido resultados positivos para los que él debe defender, los alumnos de todo el país. Así que seguimos de nuevo, como ocurre cada inicio de año, con los mismos problemas que se arrastran desde hace décadas. Es importante que no olvidemos que durante el conflicto armado interno, uno de los presupuestos más bajos era el del Ministerio de Educación.
Caso contrario ocurría con el de la defensa, pero eso es historia de la cual es evidente que no hemos aprendido nada. Es necesario que los padres de familia no se dejen engañar por la propaganda oficial que afirma lo contrario a lo que se vive cada día, y no precisamente solo en el área de la educación, pero aquí estamos tocando hoy el tema de la educación y por eso mi exigencia a que el ministro se deje ya de tantas palabras vacías, salga de su comodidad, de su despacho y arregle de una vez por todas la falta de maestros, de escuelas, de útiles escolares, de refacción escolar. Ya nadie se cree eso de que el presupuesto no alcanza. Eso solo es un pretexto de funcionarios mediocres e inútiles. Pasó ya un año y ya no cabe aquello de que no me dejaron nada para trabajar, que me entregaron un despacho en bancarrota. Eso ya no vale y no tiene ninguna validez. Las justificaciones para engañar no tienen razón de ser. Esos padres que se dan cuenta que sus hijos no tienen maestros merecen una respuesta real y no demagógica. Todo esto está en manos de dos personas. En primer lugar, de Joviel, y en segundo, de Jimmy. En ese orden, ¿se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Esa es la realidad de este país tan mal gobernado. Si ustedes son de esos padres de familia que están exigiendo que les pongan maestros a sus hijos, no dejen de hacerlo. No acepten más mentiras, ni promesas que nunca se hacen realidad. Exijan, es su derecho, y nadie puede pasar por encima de ese derecho que tienen sus hijos de educación gratuita y de calidad de parte del Estado. Los impuestos que tributamos los guatemaltecos honrados son para pagar el sueldo al presidente, al ministro de Educación, y mucho de ese dinero, pero muchísimo, va a parar no solo a la dirigencia sindical del magisterio, también a los maestros, los más sacrificados de este país, los más irrespetados por propios y extraños, pero que igual se han acomodado para que esto no cambie. Padres de familia, no se dejen más. Es su derecho a exigir la educación para sus hijos. Por eso pagamos impuestos, no para que se los roben, como están haciendo ahora. La basura es un problema latente a nivel nacional y en Huehuetenango existen más de 100 basureros. De ellos, 76 son clandestinos. En la calle, a la orilla de las carreteras, el cauce de los ríos e incluso debajo de los puentes, cualquier lugar parece ser el ideal para que algunos malos ciudadanos depositen su basura. Esto ha ocasionado que en Huehuetenango se esté dando un rápido crecimiento de los basureros clandestinos. Nuestra falta de cultura, digamos, en el manejo de los desechos sólidos nos hace provocar nosotros como seres humanos que los basureros pues vayan creciendo en número. Según datos obtenidos a través de un diagnóstico realizado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, solo en territorio huehueteco existen más de 100 basureros, la mayoría clandestinos. Y si hablamos específicamente de Huehuetenango, el Ministerio de Ambiente en su trabajo logró identificar 109 basureros clandestinos. De estos 109, son pocos los que cuentan con su instrumento ambiental. Pocos, de hecho, demasiado pocos. De los 109 basureros que se detectaron, solamente 5 cuentan con un instrumento ambiental. Es decir que más del 95% de los basureros no cuentan con un tratamiento de desechos sólidos. Es más, un monitoreo realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos en al menos 17 municipios de Huehuetenango reveló que ninguna de estas municipalidades cuenta con un estudio de impacto ambiental para sus respectivos vertederos. Desafortunadamente, las municipalidades no cuentan con un estudio de impacto ambiental en relación a sus depósitos o vertederos de desechos sólidos. Esta situación se ve evidenciada en el vertedero que utiliza la municipalidad de Huehuetenango. Bonifacio Castillo, concejal tercero de la comuna huehueteca y encargado de la Comisión de Salud durante el 2016, aceptó que el tratamiento que se le da a los desechos sólidos es básico y debe mejorar. Yo digo que todo en la vida puede mejorarse, definitivamente, ¿verdad? Lo único que aquí se hace lo elemental, se hace lo necesario. El problema se torna más serio toda vez que varios de estos basureros están ubicados cerca de sitios poblados. Por ejemplo, en la zona 2 de la ciudad de Huehuetenango, en pleno casco urbano,
El río que pasa por el sector se ha convertido en uno de los lugares que más basura recibe diariamente, lo que pone en riesgo la salud de los vecinos. Y es que según el doctor Luis Antonio Alfaro, la mayoría de las enfermedades diarreicas y respiratorias son ocasionadas por microbios como la salmonela y por protozoos como las amebas, cuyo origen se halla en la contaminación ambiental. Cabe resaltar que las enfermedades diarreicas ocupan uno de los primeros lugares dentro de las enfermedades más comunes a nivel departamental y nacional. La entamoeba histolítica, la Yardia lamblia, son de los más frecuentes que ocasionan diarrea en nuestro medio y a los niños principalmente, y son ocasionadas pues por la contaminación ambiental, entre los cuales la basura es uno de los principales. Encontrar una solución al problema de la basura a corto plazo es complicado. Sin embargo, existen algunas acciones. El Ministerio de Ambiente ha iniciado una campaña para eliminar los basureros clandestinos que se ubican en la ruta interamericana y pretenden implementar un plan de educación ambiental con niños, maestros y padres de familia. La Procuraduría de los Derechos Humanos creó un expediente del monitoreo antes mencionado y lo envió a la sede central, desde donde se emitirán las recomendaciones para las diferentes municipalidades. Mientras que el concejal tercero de la comuna huehueteca planteó que todas las personas que viven en Huehuetenango deben pagar por la limpieza de la ciudad, pues cree que el problema de basura en los ríos de la cabecera ha sido creado por vecinos que evitan pagar el servicio de extracción de desechos. Esta opción aún tendría que ser analizada por el Consejo Municipal. Y ahora le diremos cuáles serán las condiciones del tiempo para mañana lunes. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Gracias. Muy buenas noches, amigos televidentes. Mañana lunes vamos a tener temperaturas bastante frías en todo el territorio nacional. Esto por la llegada del frente frío que nos afectó desde el día viernes. Estamos teniendo cielos completamente despejados y esto podría permitir pues el descenso drástico de temperatura en todos los departamentos situados en el occidente. Vamos a tener cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional. Las temperaturas al mediodía en la meseta central y occidental, Ciudad de Guatemala, con una temperatura máxima de 23 grados, de 21 en Quetzaltenango y Totonicapán, 22 en Sololá, 23 en Zacatepec y Chimaltenango, 24 para San Marcos y Huehuetenango. Los departamentos situados en toda la costa sur con mínima de 21, máxima que podría alcanzar los 34, Chiquimula y Zacapa entre los 21 a los 31 grados, máxima de 28 para el Progreso y el departamento de Jalapa. La costa de Jutiapa podría subir a los 35, Petén a los 30, 21 en Quiché, 22 en los Verapaces y 27 grados en el departamento de Izabal. Mañana lunes tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 29 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Pausa, volveremos con la soprano María José Morales, cuya voz la ha convertido en embajadora del país para el mundo. Rubén Alonso Castellanos, España, él es de Morales Izabal. Se inició en el bádminton por casualidad y por su mejor amigo. Los torneos escolares para mí fueron bastante agradables, ¿verdad? Porque uno solía conocer a otros atletas de otros colegios. Y entonces mi primer torneo que recuerdo que gané escolar fue un Panamericano escolar en el 2012 que fue acá. Gané 2 medallas de oro y una de bronce. En equipo ganamos la medalla de plata. Y desde ahí he estado en Juegos Panamericanos. Mis primeros Juegos Panamericanos fueron en el 2009, que fue en Puerto Rico, y en el 2010, que fue en Jamaica, quedé en cuartos de final. Siempre me quedaba en cuartos de final y me quedaba la sensación de poder ganar una medalla de oro para poder entrar al Comité Olímpico ya en una beca económica. Y en el 2013 que fue que entré porque gané en Canadá el tercer lugar de esos Juegos Panamericanos Junior. En la federación existen 3 niveles de lo que es el área competitiva de Guatemala, desde mi punto de vista. Uno que es la iniciación, que es bastante importante, pero
El segundo eslabón antes de llegar a lo que es ya la selección nacional en sí mayor es este grupo de atletas talentos que pasan de una categoría juvenil a primer año, por ejemplo, en la mayor. Y aquí hay un caso ya de jugadores como por ejemplo Rubén Castellanos, que es un chico que vino desde el proceso escolar y ahora pues ha destacado ya a nivel internacional en algunos eventos y está demostrando ese nivel que se necesita para poderse proyectar ya a un nivel mayor competitivo. Sí, ahorita en diciembre tenemos un torneo que es en Estados Unidos, es un abierto, pues espero poder meterme en 2 rondas porque es un torneo bastante grande, llegan categorías de Asia, categorías de Estados Unidos muy fuertes y el otro año pues espero poder irme a Dinamarca a mediados de año que me ofrecieron una beca de 1 año. Sí, yo invito a todos los jóvenes de Guatemala a que practiquen algún deporte, ¿verdad? Así como yo me inspiré en Kevin, que yo quería entrenar con él y ahora pues estoy entrenando aquí con él. Ese era mi primer sueño y pues ya lo cumplí, ahora tengo varios sueños. Como uno es de poder clasificar a unos Juegos Olímpicos y pues con trabajo y dedicación sé que lo puedo lograr. La soprano María José Morales se ha convertido en toda una profesional de la ópera. En Europa, su voz se ha convertido también en embajadora del país. Para mí, cantar es como que el tiempo se detuviera. La ópera creo que es el arte más completo, es la suma de muchas artes. Es una de las manifestaciones artísticas más importantes que puede tener un país como cultura, porque incluye muchas áreas. Conocí la ópera cuando tenía un poquito más de 20 años y estudié también en el conservatorio en parte y con maestros particulares y ese ha sido como mi camino. Yo me siento orgullosa de ser guatemalteca, pero desde que me levanto estoy viendo cómo poder hacer para que la gente se entere de verdad que Guatemala tiene todo el talento y todo el potencial para poder ser una gran potencia también a nivel cultural. Vai, uscita, dimmi un qua sei. Vai, che dici? Ventene guarda, potremo seguirla. Uscita, dimmi un qua sei. Vai. Tenemos un teatro hermoso, tenemos gente buena y talentosa que quieren trabajar y sí me encanta cada vez que conozco a alguien poderles contar lo lindo que es mi país, lo maravilloso que se la pueden pasar si vienen y que vean ese potencial que tenemos de crecimiento. Me encanta ser como una embajadora de mi país, en cierto sentido, de poderles comentar las maravillas que tenemos y poderlos invitar a que puedan conocer. Considero que nuestra vida es una ópera porque así como hay momentos difíciles, hay momentos alegres, y es qué mejor que poderlo vivir con la persona a la que querés y poderte desarrollar en lo que más te gusta hacer. Dar y recibir afecto es algo hermoso, pero ¿a dónde queda esa facultad del ser humano cuando en su corazón existen deseos de odio y de venganza? El ángel del cariño le invita a escuchar la siguiente reflexión. En un mundo donde lo mío es mío y lo tuyo también, donde está el cariño. En un mundo donde hemos aceptado la guerra como parte de la vida, ¿dónde está el cariño?
en un mundo donde somos indiferentes ante el hambre y la desnutrición de tanto niño, yo les pregunto, ¿dónde está el cariño? En un mundo donde pasamos encima de quien sea para lograr los objetivos, ¿dónde está el cariño? Apoyemos, aportemos, ayudemos para que este mundo vaya mejor, ¿verdad? Y entonces a los que sí sienten cariño en su corazón, feliz Día del Cariño. Desde el Arca de las Pirámides, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por su compañía. Deseo que si no todos los problemas que tenemos como sociedad se solucionen, al menos el que está afectando a miles de estudiantes que reciben educación pública sea enfrentado con seriedad y mucha responsabilidad. La educación es un derecho humano que no se debe negar a quienes viven en condiciones muy difíciles cada día. Ojalá este clamor de los padres que se ven enfrentados a que no hay maestros para sus hijos encuentre pronto una solución de parte de las autoridades. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.